La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. ¿Tiene ya lista su Biblia? Cuán importante es acercarnos a la palabra de Dios y dejar que este Dios de amor se acerque a nuestro ser, a nuestra vida y que ilumine nuestra conciencia para saber vivir una vida de manera santa, de forma coherente. Porque de eso se trata la reflexión de hoy. Si pudiéramos ponerle un título a esta reflexión, yo en lo personal pensaría en hazte responsable de tu vida o hazte responsable de tus actos, de tus decisiones. Porque a veces me encuentro con personas que no asumen su responsabilidad, que le echan la culpa a los demás, que anteponen y ponen pretextos absurdos, ridículos. Este texto me lo dio un buen hermano de un grupo de oración. Me dijo, mire, le voy a compartir este texto porque lo he estado meditando varios días, me dijo el hombre. Y sentí en mi corazón que bien usted puede preparar una reflexión, porque a mí Dios me habló allí muy claro y me ha estado como cuando uno, me dijo el hombre, se le metió una piedra en un zapato y que uno va caminando y siente incomodidad, y que me dice el hermano, para sacarse la piedra en el zapato hay que detenerse, quitarse el zapato, sacudir el zapato, luego volvérselo a poner y caminar. Y eso es lo que le invito a usted hoy. Detenerse, primero pensar cuál es la piedra que tiene dentro de su vida, que le incomoda, le molesta. Y por eso vamos a la palabra. Antiguo Testamento, el libro de Eclesiástico, en algunas Biblias aparece como Sirácides. Eclesiástico, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Eclesiástico, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Dice, en tus riquezas no te apoyes, ni digas tengo bastante con ellas. No te dejes arrastrar por tu deseo y tu fuerza para seguir la pasión de tu corazón. No digas, ¿quién me domina a mí? Porque el Señor cierto que te castigará. No digas, pequé y ¿qué me ha pasado? Porque el Señor es paciente. Del Señor no te sientas tan seguro que acumules pecado del perdón, dice, versículo 5. Del perdón no te sientas tan seguro que acumules pecado tras pecado. Y luego dice, no digas, su compasión es grande, Él me perdonará la multitud de mis pecados, porque en Él hay misericordia, pero también hay cólera, y en los pecadores se desahoga su furor. Versículo 7, no te tardes en volver al Señor, no lo difieras de un día para otro, pues de pronto saldrá la ira del Señor y perecerás al tiempo del castigo. Es impresionante lo que el texto nos dice en 7 versículos y vamos a ir meditando versículo por versículo. Solamente son 7 y tenemos más minutos que 7 para compartir. El texto nos advierte sobre las falsas seguridades que tú y yo vamos realizando o vamos desarrollando en nuestra vida, vamos poniendo esas falsas seguridades que pone mucha gente. La falsa seguridad en las cosas materiales, el dinero, los bienes materiales, la falsa seguridad en la arrogancia, que yo soy fulano de tal, que yo estudié esto, que yo tengo esto, que estoy en el poder, que soy, ábrame la puerta, que yo soy autoridad, que arrogancia.
la, la falsa seguridad que desarrolla la postergación. Estoy pecando, pecando, pecando. No, mañana me voy a confesar como católico. No, el domingo que vaya a misa voy a pedir al Padre que me confiese. Y voy postergando y el pecado se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. La postergación no, es que Dios es de misericordia. Dios es de misericordia y por lo tanto Dios lo perdona todo. El único pecado que no va a perdonar, según la Biblia, dice la gente, es el renegar del Espíritu Santo, el dudar del Espíritu Santo. Pero lo demás, ¿pero y dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde queda el arrepentimiento en tu vida y en la mía? Si seguimos cometiendo el mismo pecado, lo que algunos maestros de espiritualidad le llaman el pecado madre, y sigo cometiendo ese pecado, y sigo cometiendo ese pecado de lujuria, ese pecado no sé, usted póngale un nombre allí, ese pecado de infidelidad, ese pecado de ser una persona intolerante, agresiva, ofensiva, manipuladora, ese pecado y que no lo confieso, y que voy viendo ese pecado como algo natural en mi vida, como algo natural. Y me voy hermanando con ese pecado, y voy alimentando ese pecado, y voy cultivando ese pecado. ¿A dónde está el arrepentimiento allí? ¿A dónde está la aspiración de conversión allí? Por eso, el texto nos llama a cada uno de nosotros primero a buscar de Dios, a tener conciencia, sí, Dios es un Dios de misericordia, pero es un Dios de orden. Es un Dios que pone orden en mi vida, que me está esperando pacientemente a que yo interprete, que siempre me da una oportunidad, no solamente para arrepentirme, sino una oportunidad para convertirme, para volver a Él. Este Dios que me llama a confiar en Él, más que en las riquezas, que en lo que yo puedo, lo que yo sé, lo que aprendí, lo que tengo, más a confiar en Él, a reconocer su infinita misericordia, pero también a aspirar a vivir en santidad, a vivir en santidad, vivir en libertad. Esa conciencia, mira, yo tengo un concepto sencillo de lo que es santidad. Santidad es la aspiración a ir pecando menos cada día. Ir pecando menos cada día. A llevar mi vida un poco más sagrada, más agradable al Señor, con mayor disponibilidad al amor, al perdón, a la misericordia. Y el texto también nos llama a buscar esa dirección de Dios. Dios no aplaude el pecado. Dios no aplaude el pecado. Acoge al pecador arrepentido. Por eso vayamos viendo cada versículo, ¿le parece? Versículo 1, por ejemplo. No confíes en las riquezas y no digas, me basta a mí mismo. Creo que lo primero que tenemos que tener mucho cuidado es con esa confianza excesiva en los bienes materiales. Esa confianza excesiva, o sea, ese sentido de idolatrar los bienes materiales, llámese dinero, automóvil, lo que sea, idolatrar. Porque para muchas personas, esos bienes materiales son su fuente de seguridad y su fuente de satisfacción, sus bienes materiales. Esa casa, esa hacienda, ese trabajo, ese dinero en el banco, esa cuenta en dólares o en euros, son su fuente de seguridad. Y que cuando eso va menguando, se encienden las alarmas y hay todo un miedo, hay un pánico, hay toda una sacudida y como esa es mi seguridad, se empieza a derrumbar el mundo de mi matrimonio, el mundo de mi familia. No confíes en las riquezas. Sé un buen administrador, sí, por supuesto, pero no idolatres las cosas. No idolatres las cosas. Versículo 2.
No te dejes llevar por tus deseos y fuerzas para obrar según tus caprichos, dice esta versión bíblica. Hay que ponerle control a nuestras pasiones, a nuestros deseos personales. Hay que ponerle control. San Agustín. Yo siempre, a alguna persona no católica que me dice y me empieza a cuestionar, simplemente le digo, lea la vida de San Agustín. Medita en la vida de San Agustín. Con una mente abierta. Y se lo digo a usted. Sea católico o no católico usted. Siéntese a leer la vida de San Agustín. Y luego hablamos. San Agustín era un hombre que alimentó mucho el mundo de sus pasiones. Un hombre que le gustaba mucho el vino, un hombre que le gustaba mucho las mujeres. Y en ese proceso del encuentro con el Señor, le va generando a Agustín un conflicto interno entre lo que es la santidad y la vida de pecado, entre lo que es el mundo de las virtudes y el mundo de las pasiones y deseos personales. Y por eso esa famosa frase, ¿no? Me gusta la castidad, pero no me conviertas todavía. Todavía no. Pensemos en nosotros. No te dejes llevar por tus deseos y fuerzas para obrar según tus caprichos. Tenemos que aprender a ser responsables del manejo de nuestros deseos, de nuestros impulsos, de nuestras pasiones. Aprender a gobernar nuestra vida. Aprender a gobernar nuestra vida es reconocer que aspiramos al mundo de las virtudes. Por eso tenemos que hablar de cristianos virtuosos. Hoy poco se habla de eso en la iglesia. Se habla muy poco de las virtudes en la iglesia. A mí que me invitan a predicar a tantas comunidades, es muy raro. Aún sacerdotes no piensan en esto, en tener en la parroquia cristianos virtuosos. Hablamos simplemente de cristianos, pero necesitamos ese sentido de generar conciencia en relación a las virtudes. Las virtudes no solamente teologales, las virtudes cardinales, esa virtud de la paciencia, de la humildad, esa virtud de la tolerancia. O sea, aspirar a ser cristianos virtuosos en este siglo XXI. Es sumamente importante. ¿Y eso qué va a implicar? A dejarnos guiar por el Espíritu Santo. A que sea el Espíritu Santo el que vaya forjando en nosotros, también nos inspire a llevar una vida virtuosa. Por eso es importante no dejarnos llevar por nuestros impulsos emocionales, por nuestras pasiones, por nuestros deseos. No. El versículo 3. No digas, ¿quién me dominará? Porque el Señor da a cada uno su merecido. Esto es arrogancia. Pero es que yo lo sé todo, pero es que yo no me someto, pero es que yo no obedezco, es que a mí me van a escuchar. Hay gente en la propia iglesia así, ¿no? Es que yo lo que tengo, yo no tengo pelos en la lengua y lo que digo, pues me escuchen. Porque así soy y ustedes me conocen que así soy. No, arrogancia. Cuidado con la arrogancia, cuidado con la mundanidad, nos decía también el Papa Francisco. Esa conducta mundana dentro de la iglesia ha causado estragos, heridas y sigue causando estragos y heridas. Dios es el juez supremo.
nuestras acciones. Piense bien en lo que le voy a decir. Tus acciones, mis acciones, por lo tanto, nuestras acciones, las acciones de cada uno de nosotros van a tener consecuencias. Hay consecuencias de nuestras decisiones, hay consecuencias de nuestras acciones, hay consecuencias de nuestras palabras, hay consecuencias de nuestras reacciones. Por lo tanto, pensemos un poco. Dejo que realmente el Señor me conduzca, que el Señor tome control de mi vida, o soy una persona autosuficiente, prepotente, grosera, que no tengo la capacidad de escuchar al otro, porque siempre le interrumpo y le agredo, porque no tengo la docilidad, porque siempre me opongo, porque siempre cuestiono, porque siempre critico. Vayamos al versículo 4. No digas, dice el texto, he pecado. ¿Y qué me ha pasado? Porque el Señor es paciente. Aquí hay un peligro grande. Menospreciar el pecado. Menospreciar el pecado. Menospreciar no solamente el pecado, menospreciar la consecuencia del pecado. Mira, tengo un amante, pero aquí estoy en casa. ¿Cuál es el problema? ¿Con quién me quedé? Menospreciar el dolor que provoca el pecado. Menospreciar. Se ha perdido y se va perdiendo el sentido del pecado. El pecado se está normalizando. Se normaliza la injusticia, se normaliza la infidelidad, se normaliza la corrupción, se normaliza la pobreza, se normaliza la miseria, se normaliza la manipulación, se normaliza todo. Y todo lo que es en torno al tema del pecado lo vemos como normal. A tal grado que es muy normal y no nos genera dolor, por ejemplo, una persona, unos niños que están buscando en un basurero algo de comer. Mire qué contradictorio. Pero nos angustia y nos genera dolor ver a un perrito, a un gatito a la orilla de una calle y nos conmueve el perrito, el animalito que está allí. Pero aquel ser humano no toca las fibras de mi corazón. Pero el perrito sí. A esos extremos estamos llegando porque cuando Satanás está haciendo un trabajo muy sutil de hacer creer dos cosas. Primero, que él no existe. Segundo, que el pecado no es pecado, así como lo dice la iglesia. No. Haz con tu vida lo que quieras. ¿Se acuerda la película El Rey León? Hakuna Matata. Haz lo que quieras. Disfruta la vida. Hakuna Matata. Vive tu vida como quieras. No digas he pecado y qué me ha pasado. No hay arrepentimiento. No reconozco el mal. No soy capaz de ver el dolor que he causado en la otra persona. O sea, ¿se da cuenta usted cómo estos textos de la Biblia, de los libros sapiensales, como se llama, que es de sapienza, de la vivencia del día a día? A veces espiritualmente, a veces hay hermanos y hermanas que creen, hay seres humanos que creen que tienen impunidad espiritual. Impunidad espiritual. Peco, sigo pecando y creo que Dios no me va a pedir cuenta. Creo que Dios no me va a pedir cuenta. ¿Por qué? Porque yo apoyo a la iglesia, porque le doy a los pobres, por esto, ¿no? Y sigo cometiendo unas barrabasadas que atentan contra la dignidad de la persona, que atentan contra el amor, contra la vida. Y se nos olvida que no puede haber salvación sin arrepentimiento. Y el arrepentimiento proviene del corazón. Vamos al versículo 5.
No estés tan seguro del perdón mientras cometes un pecado tras otro. Es lo que le digo. La paciencia divina, Dios es un Dios paciente. Pero no es, esa paciencia de Dios no es como un permiso, Dios me da una licencia para seguir pecando continuamente. No, no, no. Si yo sigo pecando y sigo alimentando mi vida carnal del pecado, sin arrepentimiento, y participo en la Eucaristía, y de remate comulgo, ¿cuáles crees tú que serán las consecuencias? No estés tan seguro del perdón mientras cometes un pecado tras otro. Arrepentimiento, sinceridad, aspirar a la reconciliación con Dios, sacramento de la reconciliación, examen de conciencia, dolor de los pecados, todos esos elementos que quizás tendríamos que volver en la iglesia, volver a esas catequesis lindísimas de la estructura o de las partes del sacramento de la reconciliación y trabajar cada una de ellas, porque debemos de ser gestores que el pecado destruye, el pecado es contra la voluntad de Dios, el pecado ofende la dignidad humana, el pecado hiere las relaciones, el pecado ofende la existencia de cada uno de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? Tú como católico. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un real y verdadero examen de conciencia? No es de confesarse a la loca, a la carrera. No, no, no. Examen de conciencia. Me detengo, agarro una hoja de papel y un lápiz, empiezo a escribir mis pecados, la lista, meditar un poco en esas situaciones. Luego voy donde el sacerdote, con un sentido de arrepentimiento, de reconocer mi maldad, me equivoqué en esto, aspiro a la conversión. Quiero una vida diferente. Busco a través del sacramento de la reconciliación la fuerza del Espíritu Santo para vivir más en libertad, más en santidad, más llevar una vida más pura, menos sucia. Versículo 6. No digas, grande es su misericordia, Él perdonará la multitud de mis pecados. Entendiendo la mentalidad del Antiguo Testamento, la misericordia de Dios, por supuesto que es inmensa, es infinita. Pero para experimentar esa misericordia de Dios, para que realmente cale en nuestra vida la misericordia de Dios, necesitamos, como mínimo, un corazón contrito y arrepentido. Un corazón contrito y arrepentido. Sentir lo que llamamos el dolor de los pecados. Es que siento dolor. Es que me da vergüenza. Es que estoy tan avergonzado que estoy decidido a no volver a cometer ese pecado. Es que me da vergüenza hasta confesarlo. Me da vergüenza ver la cara del sacerdote y decirle esto que he hecho o que estoy haciendo. La misericordia de Dios está para todos. Pero tengo que experimentar arrepentimiento. Y el arrepentimiento es ahora. Como dice el Salmo, ¿no? El miserere, Salmo 50. Mi pecado está frente a mí. Mi pecado, dice David, yo lo reconozco. Hay maldad en mí. O sea, David está hablando de él mismo y está reconociendo su maldad, su torpeza, y está reconociendo la necesidad de este Dios de misericordia. De este Dios de misericordia. No te quedes en el pecado. No te quedes en el pecado. Y por último, no tardes en volver al Señor, dice el versículo 7. Vuelve, conversión, entrega, dale la cara a Dios, entrégale tu vida al Señor y entonces resplandecerá la gracia de Dios en tu existencia.
Que el Señor te bendiga, te ilumine y te guíe a razón de la experiencia de esta reflexión. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.